¿Te apasiona el deporte y sueñas con contar sus historias? Llega el primer foro de periodismo deportivo de Hagamos Comunicación, una experiencia única para conocer el detrás de cámaras del periodismo deportivo. Aprende de periodistas profesionales, descubre cómo se cubren los grandes eventos y abre camino en esta emocionante especialidad. Con una modalidad virtual, este 1, 2 y 3 de julio. Componentes de talla nacional, quienes compartirán su experiencia en diferentes medios como es la tele, la radio y más. El periodismo deportivo no es solo narrar, es vivir. Así que inscríbete ya y asegura tu lugar. Y bienvenidos, bienvenidas todas aquí a esta tercera sesión del primer foro de periodismo deportivo que hemos organizado desde Crubas Comunicación a través de nuestro centro de capacitación Hagamos Comunicación. Para mí es un enorme gusto estar al frente de este foro, el primero que hacemos nosotros, por eso es el primero. Sé que existen otros foros que han hecho en otros lados, pero justamente esta parte del dinamismo, esta parte de la colaboración y sobre todo la disposición de cada uno de los conferencistas y del equipo que ellos encabezan ha sido clave fundamental para el desarrollo de las actividades de este foro. Si bien lo que planteamos, pues hasta este momento ha sido una visión un poco más estratégica de un simple conocimiento periodístico y conocer un poco más el trasfondo periodístico y el impacto que genera el periodismo en el deporte, o el deporte, mejor dicho, en el periodismo, y cómo a través del contar las historias poco a poco va trascendiendo esta información, estas historias de vida. Pero justo hoy tenemos con nosotros a un conferencista que es un gran referente en el ámbito deportivo, llámense cual sea el área deportiva, que conozco. No teníamos la oportunidad de conocernos, yo ubicaba desde hace tiempo y justamente es un referente para el ámbito deportivo por todo el conocimiento y todos los fundamentos que conlleva cuando platicas con él, cuando él propone algo. Sin más preámbulo, estamos en el conversatorio sobre el desarrollo de conocimientos técnicos en el periodismo deportivo, tendencias y mejores prácticas. Estaremos en este conversatorio con el doctor Jeffrey Recorder. Él es especialista en gestión deportiva, derecho del deporte y políticas públicas. Por si fuera poco, en un segundo, cuenta con más de 22 años de experiencia en administración pública en materia deportiva en los 3 niveles de gobierno aquí en México. Ha dirigido recintos emblemáticos como la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, además de ocupar otros cargos de alta responsabilidad como la Dirección General Adjunto de Administración y Desarrollo de Personal de Sedesol y director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, que depende de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mejor conocida como la CONADE. Actualmente se ha desempeñado como asesor normativo del Comité Paralímpico Mexicano. A nivel internacional es coordinador de la Oficina Jurídica de la Federación Internacional de Educación Física y Deporte, FIEPS, y vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física. En el ámbito nacional, funge como presidente del panel disciplinario del Comité Nacional Antidopaje y, por si fuera poco, es secretario de Cultura y Deporte del Salón del Periodista México. Cuenta con es doctor en Ciencias de la Educación, postdoctorante en Derecho y doctorante en Administración y Políticas Públicas. Ha cursado múltiples posgrados, incluyendo maestrías en Gestión Deportiva, Ciencias del Deporte, Educación, Administración, Metodología del Entrenamiento Deportivo y Comunicación Deportiva. Asimismo, es licenciado en Educación Física y en Derecho, y como académico ha sido catedrático en distintas universidades del país, además de que ha participado como ponente en más de 250 congresos nacionales e internacionales. En el año 2023 fue distinguido con el doctorado honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Sin más preámbulo, demos la bienvenida al doctor Jeffrey Recorder. ¿Cómo estás, estimado Jeffrey? José Luis, un gusto encontrarme aquí contigo, sobre todo para tener oportunidad de intervenir en este primer foro que en realidad requerimos tantos conocimientos para poder, digamos, acercárselos a la gente que está el día de hoy especializándose en esta materia. En verdad, un gran placer. No, el placer es mío. De verdad, hace años que
habíamos podido vernos desde el lado del periodismo y en este caso tú como autoridad, y siempre es un gusto escucharte porque siempre nos dejas con algo sobre la mesa o con varios puntos sobre la mesa que nos quedamos con profundidad. Y qué mejor que te sumes a este evento, porque como bien lo dices, es aportar, y algo que yo he visto desde mi trinchera, a ti te gusta eso, te gusta aportar a las organizaciones, al deporte sobre todo. Creo que esa causa la tienes muy definida y ha sido una bandera tuya, ha sido tu marca personal durante mucho tiempo. Digamos que las personas que estamos comprometidas verdaderamente con el deporte el día de hoy estamos con una gran deuda. ¿Por qué? Porque el deporte nos dejó algo fenomenal que seguramente es parte de nuestra vida y que el día de hoy este compromiso pues está vinculado precisamente con la construcción de nuestro país. Necesitamos tener a más personas vinculadas con el deporte, pero sobre todo que tengan un comportamiento ético y profesional de alto estándar, que no esté vinculado con, áreas obscuras vinculadas con corrupción, con comportamientos profesionales no adecuados y que en ese sentido, para tu servidor es importante siempre estar teniendo oportunidades de aportar a todo el universo del deporte en mi país y cuando hay oportunidades, pues en otras latitudes. Así es. Vamos a empezar con este conversatorio que justamente abordamos diferentes puntos de vista desde su expertise, desde sus materias y bueno, justo la idea es ir compartiendo un poco de su visión. Esta primera pregunta dice, desde su visión interdisciplinaria o multidisciplinaria, ¿cuáles son las principales áreas del conocimiento técnico que considera debe dominar los periodistas deportivos para aportar valor y credibilidad, sobre todo en las coberturas? Este es un tema muy interesante, José Luis, porque de alguna forma el periodista deportivo debe tener amplios conocimientos, no únicamente técnicos o tácticos del o de los deportes en los que se está especializando o el día de hoy sea especialista, muy bien, sino también debe tener un conocimiento muy importante sobre la organización de su deporte, de los distintos deportes a nivel nacional e internacional, pero también este conocimiento va mucho más allá de, ¿por qué? Porque el periodista deportivo, el comunicólogo también especializado en tema de deporte, debe de tener conocimientos en materia de entrenamiento deportivo, en metodología del entrenamiento deportivo, en aplicación de cargas de entrenamiento, en conceptos mucho más generales, pero que también son muy importantes vinculados con la cultura física, respecto a lo que es la educación física, la educación deportiva, el ocio, el tiempo libre y la recreación, las ciencias aplicadas, y que este especialista no se puede quedar únicamente encasillado en estos rubros que sí son muy técnicos específicos, desde una visión gerencial, pero también desde una visión organizativa y desde una visión técnico-deportiva, de metodología del entrenamiento deportivo y de las demás aristas que existen alrededor, sino que también existen disciplinas y ciencias que definitivamente están involucradas en el área deportiva. Lo más claro que tenemos a nuestro alcance, pues definitivamente es la medicina del deporte, muy bien. ¿Por qué? Porque estamos, digamos que estrechamente relacionados por lo que es el día a día del deportista y su salud, muy bien, sin importar el nivel en el que se encuentre desempeñando este deportista. El día de hoy, lo que a mayores posibilidades de visión tenemos, pues definitivamente es el alto rendimiento y el deporte profesional. Pero también existen el día de hoy, pues otros niveles que no necesariamente sus objetivos sean estar involucrados en el deporte profesional o el alto rendimiento, y que el periodista también debe de conocer estas circunstancias que están ancladas a estos deportes y que la medicina del deporte pues se aplica a estos distintos niveles, como un deporte aficionado, un deporte amateur, pero nos quedaríamos cortos. ¿Por qué? Porque de alguna forma la metodología del entrenamiento deportivo el día de hoy es muy importante. La fisiología, la bioquímica, la biomecánica, el derecho, la mercadotecnia, la administración,
etcétera, 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 pues debemos nosotros de tener conocimientos, y no quiero mencionarlo de manera, digamos que superflua, ¿no? Debemos de tener conocimientos mucho más integradores y profundos. ¿Por qué? Porque este periodista deportivo hoy se convierte en un referente de alta responsabilidad sobre lo que se está mencionando todos los días a través de los medios que tenemos a nuestro alcance. Todavía hace algunos años, pues, los principales espacios para poder comunicar en materia de deporte definitivamente eran los medios escritos, la televisión y la radio, pero el día de hoy la democratización de estos medios de comunicación pues ha generado un cambio sustantivo de las personas que están tomando la voz para transmitir ideas, para poder emitir una opinión, para poder comentar algún aspecto deportivo. Y que entre más preparación, conocimientos y experiencias puede tener este periodista respecto a lo que es el deporte, lo que es la cultura física, la alfabetización física, entre otros, pues seguramente tendremos a una persona que sea un referente sobre los comentarios, opiniones que pueda emitir muy bien, y que no nos quedemos, y perdón, lo voy a decir con mucho respeto, en aspectos técnicos y tácticos del fútbol soccer, porque al parecer el día de hoy la mayoría de las aspiraciones de las personas que están involucrados en el periodismo y la comunicación deportiva es esa: convertirse en narrador, comentarista y periodista en el fútbol soccer profesional, pero además se quedan limitados en esa área, digamos que de la cultura física, porque es únicamente un deporte dentro del rubro de este punto vinculado con el ejercicio físico, que es el deporte, y que el periodista debe de tener más conocimientos y más experiencias, y no únicamente quedarse con técnicas de comunicación. Muy bien. Y para todos estos influencers y creadores de contenido, pues bueno, les dejo un gran reto, ¿no? Porque no dejarán de estar en ese espacio si nada más se quedan con información técnica, táctica y cómo poder mencionar algún movimiento de manera audaz e interesante. El periodista debe de tener más allá de conocimientos y experiencias que lo que el día de hoy en muchos casos tenemos a nuestra disposición. Así es, y justamente este es un gran reto, ¿no? El dividir, la parte de los TikTokers y los YouTubers, y que justamente lo hacen con esa finalidad meramente informativa, a la parte periodística, donde se hace con un objetivo comunicacional, donde como bien lo dices, doctor, la parte de conocer el mecanismo, de conocer todo lo que involucra, pero con su experiencia, ¿cómo nos podría compartir los retos, por ejemplo, para adaptar la medicina del deporte o darle esa validez a la medicina del deporte? ¿O cuál ha sido en su experiencia esta rama del deporte que más ha causado intriga, que más ha causado revuelo para que los propios deportistas, los propios entrenadores o las instituciones deportivas le den esa acreditación a las ramas, por ejemplo? Bueno, el día de hoy se da un fenómeno muy interesante en nuestro país, José Luis, y que además no únicamente, digamos, estamos anclados a un procedimiento en América Latina, sino de lo que está sucediendo en el mundo. Hoy, cada día, con mayor frecuencia, los equipos multidisciplinarios, en este caso los especialistas vinculados con el deporte, pues están teniendo mayor reconocimiento. Muy bien. Y que efectivamente una de estas disciplinas, pues es la medicina. Para tú poder el día de hoy estar colaborando de manera formal en el deporte, pues existen ya especializaciones vinculadas con medicina del deporte. Muy bien. Y que lo que se busca cada día de manera mucho más profunda es que este especialista sea el único que tenga estas interacciones con los deportistas, con los equipos multidisciplinarios, con los entrenadores y con los metodólogos. Muy bien. Al final, no requiere una validación
respecto a sus conocimientos y experiencias. Lo que requerimos es a más especialistas en la materia que puedan estar involucrados. ¿Por qué? Porque nos encontramos todavía casos de médicos que no son especialistas en deporte, pero que están involucrados dando indicaciones médicas en el deporte. Y esto poco a poco tenemos que empezar a limitarlo más. En realidad, el gran problema que tenemos en nuestro país, vinculado con nuestro deporte, desde estos aspectos técnicos y tácticos, es que para el desempeño profesional de, digamos, su materia como equipo multidisciplinario, pues lo que se busca es que el especialista cuente con título y cédula profesional. Ejemplo, el médico, el psicólogo, el fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Pero el ente principal que se debería en este caso buscar que cuente con título y cédula profesional es el entrenador, y es al que menos se le requiere precisamente que cuente con título y cédula profesional. Desafortunadamente hoy en México cualquier persona que tenga mínimos conocimientos técnicos y tácticos puede desempeñarse como entrenador. Y me consta, tenemos a entrenadores nacionales que tienen otros perfiles, tanto de estudios y de experiencias, pero no tienen el día de hoy una acreditación formal para que puedan en verdad estar desempeñándose como entrenadores, porque no cuentan con un título y una cédula profesional como entrenador, y es al que menos, digamos que requisitos se les solicitan académicos para desempeñarse, cuando el entrenador es el que verdaderamente coordina las actuaciones de los otros profesionales y profesionistas. Me refiero a los médicos, psicólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera, abogados, mercadólogos, gente especializada en gestión del deporte. Entonces, es hacia donde nosotros tendríamos que voltear, y que hoy los medios de comunicación deberían de convertirse en un aliado y sobre todo trabajando en equipo para que desde sus espacios de interacción pues también puedan estar realizando retroalimentaciones al respecto, comentando que requerimos verdaderamente que se ponga atención a este aspecto para que todos los entrenadores del país cuenten con un título y cédula profesional para que puedan ejercer su función como tal. Así es, creo que es un gran reto. Ahorita que comentaba justo esto de las campañas, recuerdo que en algún momento se intentó hacer estas campañas en ese entonces del CICET. Poco o mucho el avance que hubo, bueno, había campañas, ¿no? Podemos destacar eso, pero sí se ha ido perdiendo como también esta propia naturalidad de la actualización constante, porque a final de cuentas yo recuerdo que en alguno de estos cursos nos decían, estamos trabajando con cuerpos, con seres humanos, con diferentes capacidades, con diferentes situaciones, ¿no? No podemos aplicar la misma carga de trabajo, la misma carga de entrenamiento, y eso es algo que nosotros recordábamos justo porque eran las actualizaciones. Sin embargo, esa parte ha quedado, como bien lo dice, un poco olvidada, ¿no? Y creo que es bastante importante que tengamos atención ahí. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿cómo puede el periodismo deportivo contribuir a una cultura de legalidad y ética en el deporte, sobre todo en temas como el dopaje, la reglamentación, el tema de los derechos de atletas, ¿no? Que es un tema de mucho desconocimiento, inclusive entre la propia comunidad de deportistas. Sí, es un tema que deberíamos de ponerle mucha atención, sobre todo desde las etapas, digamos, tempranas, y me refiero desde la escuela en educación básica y educación media superior. En el deporte tenemos un área hermosa y que desafortunadamente no la estamos compartiendo como se debería de realizar, tanto desde los aspectos teóricos, pero también desde las áreas operativas. ¿Y a qué me refiero, José Luis? Es el fair play. Muy bien. El fair play es un ente único que de alguna forma surge inclusive del deporte, ¿no? Y de manera específica del fútbol, soccer, y que tiene una trascendencia después ya a nivel mundial en otros deportes, tomado como referente por el Comité Olímpico Internacional, por el Comité Paralímpico Internacional, y que el fair play debería de convertirse en este eje sistemático de comportamiento de
todas las personas involucradas dentro y fuera del deporte, y que el periodista deportivo y el especialista en comunicación deportiva debería de tener mayores elementos y conocimientos respecto a lo que es el fair play. Mira, simplemente, José Luis, desde la manera en cómo se transmite de forma equivocada el concepto de fair play. Cuando nosotros generalmente escuchamos y leemos de fair play, la interpretación y traducción que realizamos es de juego limpio, pero esta interpretación es equivocada, inclusive desde su traducción formal, porque su traducción formal es en realidad de juego justo. ¿Y por qué en realidad es justo? Porque lo que se busca es que exista o se trate de tener las mayores posibilidades que en la competencia deportiva esta pueda existir una competencia justa, muy bien, y que el fair play lo podemos nosotros dividir en dos grandes rubros, que son el respeto a las normas escritas y el respeto a las normas no escritas que se convierten obligatorias en el deporte. Y que el principal responsable de estar transmitiendo de forma equivocada este concepto es precisamente el periodista y el comunicador, y que desafortunadamente no han tomado de manera importante el estudio del fair play. El día de hoy todos los comunicadores deberían de estar mencionando que no es juego limpio. Se puede interpretar de juego limpio única y exclusivamente en los aspectos del doping, porque cuando se habla de doping, pues es el que el deportista esté entrenando y compitiendo sin el consumo de sustancias prohibidas o utilizando un método prohibido. Por eso juego limpio, pero se queda limitado. ¿Por qué? Porque el fair play va más allá de, y lo que se busca es que existe una competencia justa. Por eso es que en el fútbol soccer, cuando un jugador está lesionado en el campo de juego, pues el equipo adversario lo que busca es que, o su propio equipo, es que el balón esté fuera del campo de juego para que pueda haber atención hacia ese deportista que esté lesionado. Independientemente que se cuide la integridad y salud del deportista, es que puede haber, con una gran probabilidad, un desequilibrio en el juego, porque entonces ya estaremos interactuando 10 contra 11. Y lo que se busca es que existe competencia justa. En realidad es por eso el tema de que si tú como jugador adversario tienes el balón, pues lo golpeas el balón fuera del campo de juego, muy bien. Y que esa acción que tú realizas no está plasmada en el reglamento técnico del fútbol soccer, pero se convierte en una obligación ética, muy bien, en un comportamiento con un alto valor, porque lo que se busca es que exista competencia justa. Por eso es que el fair play, el día de hoy nosotros deberíamos de estar conceptualizándolo como juego justo, muy bien, y que los periodistas y comunicólogos pues tenemos esta responsabilidad muy importante de transmitirlo de manera correcta, muy bien, y no quedarnos todavía con este concepto equivocado respecto a qué es juego limpio. Por esto, esta relevancia que toman los medios de comunicación sobre lo que están mencionando en forma de legalidad, de doping, de cómo un deportista se comporta dentro y fuera del campo de competencia. Así es, justo estas normas sociales incluso, ¿no? Que se involucran a través del deporte y que bien, pues el reto es amplio para enfatizar justamente en esto del juego limpio, juego justo, mejor dicho, incluso la tarjeta blanca que en algún momento estuvo en tendencia y que recuerdo que el doctor Aceves Villagrán traía la iniciativa y que precisamente uno decía, pero ¿cómo es una tarjeta blanca? Pero justamente todo este simbolismo que le dio la afición deportista fue lo que representó y el mensaje era claro, ¿no? Era objetivo, sin embargo, los medios en la transmisión del mensaje fue, tarjeta blanca, y no fue justamente el objetivo que se le buscaba dar a esa parte de transmitir el mensaje objetivo, ¿no? Es correcto, José Luis. Sobre todo, esta propuesta de la tarjeta blanca es, claro, para la conmemoración del 6 de abril,
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, donde se busca que efectivamente el deporte se convierta en una herramienta y en un medio para poder consolidar trato no únicamente igualitario, sino con un trato de paz entre los integrantes del deporte y los que están fuera del deporte. Muy bien, por eso esa tarjeta blanca es referente un poco hasta la paloma de la paz, muy bien. Y que efectivamente algunos medios no han podido todavía comprender un poco cuál es este objetivo y que de alguna forma pues no únicamente se conmemora el 6 de abril, sino se tendría que estar insistiendo y conmemorando todos los días para que el deporte se convierta efectivamente en un medio ejemplar para la paz, ¿no? Los griegos en los Juegos Olímpicos de la era antigua lo entendieron muy bien, ¿no? Con la queira era la paz por los Juegos Olímpicos, muy bien, donde todos tomaban un acuerdo formal en suspender cualquier aspecto bélico de violencia para que los Juegos Olímpicos se pudieran llevar en perfecta paz. Y a este término se le denominaba la equeira. Así es. Bueno, justo continuando con las preguntas, nos dice, con su amplia experiencia en el ámbito, ¿qué estrategia recomendaría para fortalecer la vinculación tanto en instituciones deportivas, universidades y medios de comunicación? Wow, es un tema muy interesante, José Luis, porque desafortunadamente el día de hoy todas las áreas educativas están como que muy separadas de lo que está sucediendo formalmente en el deporte y que no se ha llegado a comprender que dentro de las áreas de educación física, cultura física, ocio, tiempo libre, recreación, deporte, ciencias aplicadas, pues requerimos que esos aspectos educativos formativos de las universidades puedan tener mucho más y mejor acercamiento en lo que está sucediendo, le llamamos en la vida real en nuestro país, muy bien, y que este eje de alguna forma pues lo debería de estar liderando la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, que es un invitado frecuente en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte y que este espacio creo que puede ser un ente vinculatorio muy interesante para que la ENED, que es el que se encarga de representar los aspectos académicos del país en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, pueda convertirse en un ente para poder enlazar y juntar a todas estas áreas académicas con los espacios de comunicación y periodismo deportivo, muy bien, que el día de hoy ya no son pocos, son muchos en el país, inclusive ya está con especializaciones, maestrías, y que además hoy con las posibilidades de tener oportunidad de enlaces online, pues existen ya oportunidades muy claras para poder actualizarse y capacitarse y certificarse en otros países a través de estas plataformas digitales que no tienes que estar en cuerpo presente en otro país para tú poder, insisto, actualizarte, capacitarte y certificarte. Creo que de alguna manera las instituciones educativas deben de tomar un rol protagónico para poder integrarse en este sistema nacional de cultura física y deporte de nuestro país, en el entendido en que requieren tener en sus contenidos, pues también acercamiento muy importante de lo que está sucediendo en materia de comunicación deportiva a nivel nacional. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en muchas ocasiones estos egresados de las distintas escuelas no cuentan con los elementos necesarios cuando se gradúan para poder desempeñarse de manera profesional respecto a las necesidades actuales del deporte. Y que bueno, qué decir que estos especialistas en periodismo, en comunicación deportiva, pues también tengan que empezar a acercarse tanto institucionalmente como personalmente. Creo que tenemos un gran reto en nuestro país y sí creo que el SINADE, que es el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, debería de asumir esta responsabilidad y reto para tener esta vinculación mucho más importante entre los organismos públicos y privados académicos dentro de lo que es la cultura física y el deporte con otras instituciones
públicas y privadas formadoras y que ya están colaborando directamente en áreas periodísticas y de comunicación deportiva. Así es, porque justo esta parte de comunicación nunca ha estado separada, ¿no? Sin embargo, no ha sido optimizada para explotarla y comunicar el cómo se formula un comunicado, por qué las organizaciones tienen el área de relaciones públicas, el área de comunicación, el alcance, ¿no? Ahora con los adelantos tecnológicos, el área de marketing digital, ¿no? ¿Por qué es el cambio del marketing a la comunicación? Justo todo esto es algo que la sociedad ha venido involucrando, y en el ámbito deportivo de pronto yo me he llegado a topar con deportistas que dicen, es que quiero salir en Facebook, quiero salir en redes, y como especialistas en comunicación decimos, bueno, pero ¿cuál es el objetivo, no? ¿Por qué tu área, por qué quien está al frente no están? ¿Por qué no solamente hemos pasado, creo, y no sé si concuerde conmigo, que hemos pasado hasta el 2010, podríamos decir, de lanzar comunicados de oficina a ahora estar al pendiente del atleta, de compartir historias de vida desde las instituciones y no simplemente estar aventando comunicados de prensa que ya no comunican, ¿no? Que no hacen interacción con la sociedad y que no involucran precisamente al deportista como eje central, sino se ven otras cuestiones administrativas o políticas incluso, y han dejado de un lado al deportista, perdón, como eje central, o ¿cuál sería su opinión? Ese es un tema complicado, José Luis, porque las redes sociales nos han permitido de la democratización correspondiente precisamente del periodismo y la comunicación deportiva. Y que en muchas ocasiones no tenemos bien definidos los objetivos del por qué comunicar muy bien, y te encuentras que se están dando, digamos que golpes al aire a ver qué comunicación es la que puede llegar a ser más efectiva, cuando en realidad no debería de ser de esa forma, sobre todo porque el día de hoy tenemos mayores oportunidades de sectorización en la comunicación, muy bien. Las personas, por ejemplo, que tenemos más de 45, 50 años de edad, pues todavía nos encanta estar leyendo el comunicado, la nota, ya sea en el periódico o en la revista digital, eso nos gusta, porque inclusive hasta consideramos que le da mayor seriedad y sentido a lo que se está percibiendo y leyendo. Pero para generaciones que están por debajo de los 40 años de edad, esta comunicación a través de la lectura ya quedó totalmente, digamos que fuera de sus parámetros para poder estar enterándose de lo que sucede día a día en el deporte. Y que hoy te encuentras que están mucho más involucrados en Instagram, en TikTok, que inclusive muchos ya ni siquiera tienen Facebook, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma las organizaciones deportivas deben de encontrar muy bien cuáles son sus objetivos de comunicación y a qué sectores pues va dirigida esta comunicación. Y que el deportista pues el día de hoy en realidad debería de estar encargándose en entrenar y en competir, y que puede llegar a ser muy complejo en también de manera individual pues estar dándole seguimiento a redes sociales, porque el estar involucrado en redes sociales de forma profesional pues implica gran responsabilidad y sobre todo gran estar administrándole tiempo para estar subiendo la información que de alguna manera el público consumidor requiere consumir muy bien. Y entonces esto ayuda muchísimo para que los especialistas en el área de comunicación, sobre todo especialistas en redes sociales, puedan ayudar de manera importante a este deportista para que él se pueda dedicar y concentrar en el entrenamiento deportivo y en la competencia, y dejarle, digamos, esta responsabilidad de comunicación al especialista en la materia. Muy bien, y ahí es donde entra perfectamente bien el periodista y el comunicador deportivo. Así es, y justo este tema de la lectura, sobre todo, lo platicábamos el fin de semana. Estuve en Morelia, Michoacán, con parte de los entrenadores de paranatación, y uno de ellos, Josarian Rosales, que justo nos está viendo, lo platicábamos, entre la conversación salió la metodología de Fontana de la Rosa, y decíamos,
En nuestros tiempos teníamos que buscar los libros y leer los libros. No existía esta facilidad de googlear y que te diera el extracto de qué es lo que estás buscando, ¿no? Creo que esto nos funcionó a muchos y es algo que se está perdiendo, porque si bien en ese entonces o en aquellos años que no teníamos facilidad al internet, teníamos que ir a buscar el libro, quién lo tenía, quién te lo prestara, fotocopiarlo incluso a veces, leerlo, analizarlo, detallarlo y posteriormente verlo en la práctica. El día de hoy se está perdiendo todo esto, pero se está perdiendo además la retención y el tema de la comprensión de la lectura, ¿no? Lo que se lee de pronto no lo leen las nuevas audiencias con ese objetivo o con la finalidad de esta comunicación que debería ser clara y concisa, ¿no? Y José Luis, quien menos, voy a repetirlo, puede darse el lujo de dejar de leer, pero sobre todo leer fuentes que sí son, digamos, académicamente comprobadas, que hubo una investigación detrás de esas fuentes, pues es precisamente el periodista deportivo y el comunicador deportivo. Precisamente por la responsabilidad que tiene al respecto, porque tal vez no importa si tú tienes 20 años de edad y no te gusta leer y que mucha de la información que estás tú, digamos, tomando viene de TikTok, de Instagram o de otras plataformas, pues desafortunadamente esa información que estás consumiendo posiblemente no es la correcta. Posiblemente estás consumiendo información basura y que la única forma que tú puedas tener certeza que esta información que estás leyendo, que estás consumiendo, para que no sea basura, pues tienes que referirte a libros, a revistas indexadas que te permita precisamente tener mayor conocimiento sobre determinada materia. Y que en el deporte no podemos en verdad dejar de leer, no podemos darnos ese lujo, sobre todo si tú quieres ser este especialista, porque además no únicamente se trata que conozcas de aspectos de fisiología, de bioquímica, de biomecánica, sino inclusive en el deporte moderno tenemos amplia información vinculada con historia del deporte. Y si tú quieres ser mucho más especialista, inclusive hasta con historia de la cultura física, y no únicamente nos podemos quedar con lo que pasó en los Juegos Olímpicos de la era antigua, sino qué pasaba con el movimiento físico en África, en Asia, en Oceanía, y que estos conocimientos verdaderamente es lo que te van a convertir en un especialista y no en un simple repetidor de cosas que están en las redes. Así es. Justo este es el gran reto, yo creo que como sociedad, ¿no? El involucrar a las nuevas juventudes a leer, ahí me da tristeza y me entra el nerviosismo cada que llega la cifra anual de cuántos libros leemos los mexicanos, porque y coraje, ¿no? Porque uno lee un montón de libros al año y de pronto cuando ves la cifra te lo reducen de manera estrepitante. Y justo se ha perdido esta parte de la lectura en las universidades. Me toca dar de pronto clases y yo les digo, yo cuando estudié en la universidad en comunicación y periodismo, había una materia que había que llegar a las 6 de la mañana a comprar el periódico porque te preguntaban de todas las primeras planas, ¿no? Y de pronto decían, es que tú eres de deportes, cuéntame las primeras planas de deportes, ¿no? Hoy se ha perdido esta parte de consumir incluso los diarios impresos. Sé que la parte tecnológica ha revolucionado esta cuestión de la inmediatez, pero tampoco leen la parte tecnológica, ¿no? El diario digital tampoco lo consultan, tampoco lo leen, y de pronto es, ¿qué nos falta como sociedad? ¿O qué no estamos haciendo como sociedad para impulsar la lectura y para impulsar el abrir nuevos pensamientos críticos y sobre todo analíticos, ¿no? Es correcto, José Luis, y además el día de hoy los medios todavía impresos de comunicación, pues tienen todavía una mayor responsabilidad porque en ocasiones, pues la comunicación, lo que están plasmando no necesariamente es lo correcto o lo adecuado, muy bien, y esto te permite pues entender que las personas que están escribiendo no se están actualizando, no están leyendo, no están viajando inclusive lo necesario para poder comprender el fenómeno deportivo
no únicamente en México, sino en el mundo, y que es altamente importante, José Luis. El día de hoy la lectura se debe de convertir en una herramienta, pero sumamente relevante para el periodista y el comunicador. No se pueden dar el lujo y no nos podemos dar el lujo de no estar leyendo. Claro, el día de hoy la inteligencia artificial nos permite posiblemente contar con información mucho más procesada sobre determinada conocimiento y que eso se agradece. Pero la lectura completa de revistas indexadas, de artículos científicos y de libros, pues siempre va a ser lo mejor esto nos permitirá tener mayor conocimiento respecto no únicamente a nuestra área deportiva. Imagina esto, José Luis, bueno, no imagina, es una realidad. Cuando una persona todavía adquiere, o mejor dicho, está leyendo de manera física o a través de la web o algún medio periodístico, digamos que el primer espacio que busca es el de deporte. Y ya después, el de los aspectos políticos, culturales, etc., etc., etc. Pero la primer sección que la mayoría de las personas que leen el periódico en buscar es el de deporte. Imagínate si esta persona, cuando busca estas secciones de deporte, pues lo único que se encuentra es información errónea, información vacía, información sin contenido, pues es con la información que se queda precisamente ese público lector. Por eso la alta responsabilidad del periodista y del comunicador cuando está escribiendo, cuando se está grabando, cuando está emitiendo una opinión, porque tiene que hacerlo con muchos elementos en derecho, en aspectos sociales, en aspectos políticos, en aspectos económicos, porque el deporte está anclado a todas estas áreas y otras más. Así es, y justamente tocando esta parte de la lectura, me gustaría que nos compartiera algunos de los libros que usted lee o que no sé, que quizás lo han marcado. Yo, por ejemplo, y hago paréntesis, en algún evento que tuvimos hace poco, alguien me decía que por qué de pronto sabía yo de varias cosas, ¿no? Digo, bueno, es que yo en mi biblioteca personal tengo libros de comunicación, tengo libros de marketing, por supuesto, pero también tengo novelas, también tengo de la, ay, se me fue ahorita el nombre, de cuando estuvo Franco en España, la movida madrileña, entonces tengo una mezcolanza y he recuperado libros que ya están a punto de tirarlos, que han funcionado y que yo digo, me lo regalaron y afortunadamente lo pude leer, lo terminé rápido y ahí lo conservo, ¿no? Pero creo que un entrenador, yo siempre lo he dicho, debe de conocer muchos temas. Yo fui atleta hace varios años ya atrás y mi entrenador creo que fue una de las figuras que me hizo el hábito de la lectura, pero además le puedes preguntar ciertas cosas y justamente no, pero en el libro de no sé qué, y nosotros, ¿y por qué estás leyendo esos libros, no? ¿Cuáles nos podría usted compartir? Mira, inclusive me voy a referir en este momento solo a uno, mi estimado José Luis, porque de alguna manera tiene un contenido muy interesante, es una novela histórica, pero una novela histórica muy fundamentada. Corazón de Piedra Verde, Salvador de Madariaga, es una novela que de alguna manera nos refleja de manera importante cómo se da este proceso de la conquista cuando, pues bueno, Hernán Cortés tiene en este caso la idea y la voluntad de poder hacerse, bueno, precisamente del poderío de la antigua Tenochtitlan, muy bien, y que maneja este Salvador de Madariaga de una forma muy interesante el proceso de la lectura, porque cada capítulo al inicio te maneja parte de la historia de lo que están viviendo los españoles y en un siguiente capítulo, en el mismo momento, lo que está pasando aquí en Tenochtitlan. Muy bien, hasta el momento ya de, digamos, la llegada y de la unión formalmente cuando Moctezuma recibe a Hernán Cortés, y que, bueno, pues ahí ya vienen ya los capítulos seguidos sobre todo lo que está sucediendo aquí
en Tenochtitlán, y la que se convertiría después en la nueva Tenochtitlán. Muy bien. Pero bueno, pues podríamos hablar inclusive de otros libros y de otras temáticas, muy bien, porque de alguna manera se llega a creer que la persona involucrada en el deporte pues únicamente lee sobre asuntos de deporte, y no es así, o por lo menos no debería de ser de esa manera. ¿Por qué? Porque el deporte no lo es todo. Estamos involucrados en un universo con mayores problemas y circunstancias problemáticas que hoy definitivamente estamos viviendo, y que pues de alguna manera el deporte estamos ahí como un pequeño apéndice que en realidad pues no es el asunto más importante, sino es un área que nos permite tener una fuga de los problemas que en realidad sí estamos teniendo día a día. ¿Y qué buscamos con esa fuga? Pues tener un deporte bien organizado, que dé resultados y que nos permita de alguna forma disfrutarlo de la mejor manera. Así es, justo podríamos, como bien lo dice, podríamos continuar hablando. A mí la lectura me costó mucho hasta que encontré un libro muy parecido en temática, son las cartas de Hernán Cortés, y de pronto la gente dice, ¿y cómo te llamó la atención? Fue lo que me atrapó, claro. Y a partir de ahí se desató el boom, ¿no? Pero vamos a preguntas, y justamente hay una que nos dicen, ¿cómo puede el conocimiento técnico del periodista influir en la construcción de políticas públicas deportivas más informadas y sobre todo participativas? Este es un tema relevante, José Luis. ¿Por qué? Porque los periodistas y los comunicólogos en el deporte día a día tienen la oportunidad de aportar, y cuando me refiero de aportar es de informar también sobre lo que está bien, pero también sobre lo que está realizándose de forma equivocada. Y que el periodista y el comunicador deportivo tiene un número importante de seguidores, ¿ok? Que insisto, están muy al pendiente de la prensa escrita, de lo que sucede en televisión, en internet, en radio, y que se llega de alguna forma, o se puede llegar a parecer que el especialista en periodismo y comunicación deportiva pues únicamente sabe narrar partidos de fútbol, soccer, muy bien. En algunos casos es cierto, de manera desafortunada, pero no debería de ser de esa manera. El periodista y el comunicador deportivo también debe de convertirse en un alto especialista que pueda estar retroalimentando sobre la política pública deportiva de nuestro país. Y que desafortunadamente la gran mayoría de los que somos especialistas en la materia no lo está haciendo, sino se dedica precisamente a narrar lo que pasó en el partido de la Copa Oro o lo que está sucediendo en este momento en el Mundial de Fútbol Soccer de equipos profesionales. Muy bien. Eso es lo que hacen, y no están retroalimentando todos los días lo que se está haciendo bien, y no están retroalimentando todos los días lo que se está haciendo mal. Muy bien. Por eso es que el día de hoy nuestra política pública en materia de cultura física y deporte no ha tenido grandes cambios. ¿Por qué? Porque el gran conglomerado, el gran universo que estamos hoy integrados dentro y fuera del deporte, no estamos realizando la presión necesaria para inclusive criticar lo que hoy el gobierno está realizando en materia deportiva, para que se haga eco, volteen a ver qué es lo que está sucediendo, nos hagan caso, y efectivamente cuando nos hagan caso, sí realicen las modificaciones indicadas en materia de política pública. Pero hoy no sucede de esa manera. Muy bien, muy pocas personas somos los que estamos alzando la voz de lo que está sucediendo en el país, pero no somos, digamos, no estamos teniendo el eco suficiente. Por eso es que en distintos organismos, tanto públicos y privados en México, pues se dan el lujo de estar tomando decisiones sin tener bases sistemáticas de análisis y con indicadores, sino toman decisiones con lo que creen, con lo que sienten y con lo que su percepción les da en muy poco
porcentaje de análisis para comprender qué es lo que ellos creen que se debe de realizar en materia de cultura física y deporte en el país. Por eso es que los periodistas, los verdaderos periodistas, los comunicólogos, debemos estar todos los días retroalimentando a nuestro gobierno sobre lo que no se está haciendo bien y que el día de hoy, por la gran ignorancia que tienen, porque no son especialistas y creen que cualquier persona puede estar involucrada en el deporte, pues toman decisiones equivocadas. Así es, justo hacia acá iba el comentario, uno de los comentarios del tema de los comunicados, porque es muy fácil ahora, y lo digo con conocimiento del área, eh, lanzar comunicados desde las oficinas de comunicación en el que se haga quedar bien al personaje que está al frente de las instituciones, pero muy poco se habla, por ejemplo, del SINADE, ¿no? Qué se aprobó, cuáles serían los riesgos, las modificaciones, por dar un ejemplo nada más muy vago, ¿no? Porque si pudiéramos analizar justo la ley de cultura física, hay que actualizarla, si hay que modificarla, si ya no aplica, si aplica, si hay que, no sé, cambiar alguno de los artículos. Creo que esta parte de pronto también es una labor que debemos de tener como periodistas, el fijar el ojo de manera personal y al frente del área de comunicación social de la Federación de Subacuática. Es algo que tenemos dentro del museo y es de, ok, sí fuiste al evento, o sea, sí está bien porque el paso social estamos cumpliendo, pero ¿cuál es el reflejo de todo esto? Estamos cumpliendo con normativas, se desprenden, perdón, nuevos compromisos, cuál es el objetivo de este compromiso, y justo se queda como, ¿y por qué el área de comunicación nos viene a decir? Bueno, porque justamente una de nuestras áreas, o por lo menos lo que hemos desarrollado desde Curvas Comunicación, que es la consultora de nosotros, es esta versión que si bien no somos especialistas en derecho, pero el periodismo nos ha tenido un acercamiento a la parte de derecho, a ustedes como especialistas, escucharlos y decir, oye, ellos están diciendo que hay algo que pueda llegar a afectar, y transmitir el mensaje y validar esas ideas, ¿no? Y de pronto, cuando suceden las crisis, pues es cuando, es que sí tenían razón ustedes. Y nosotros, es que ni siquiera fuimos nosotros, ¿no? Somos los intermediarios simplemente con los especialistas. Y lo hemos visto en varias veces, ¿eh? O sea, no solamente en esta federación, en otras federaciones donde hemos estado monitoreando información, justo lo llegamos a ver, lo llegamos a notar, y es como de, aquí puede haber algo, después va a surgir, y surge precisamente, como bien lo decía, doctor, por el desconocimiento de la parte legal, de la parte administrativa, o muchas veces de la parte de metodología o de los entrenamientos en especial, ¿no? Hay una de las últimas preguntas que dice, ¿qué responsabilidad tienen los medios en el tratamiento técnico de los deportes que no son de alto impacto mediático como los paralímpicos? En verdad es parte de la responsabilidad de preparación que debe de tener el periodista y el comunicólogo deportivo, José Luis, porque independientemente que podamos tener un deporte de especialización, porque seguramente muchas de las personas involucradas en el periodismo y la comunicación deportiva tuvieron tal vez la oportunidad de practicar ese deporte de manera asidua, de manera importante, muy bien, y es el que conocen más porque es el que estuvieron involucrados. Pero cuando uno se convierte en periodista y en comunicador deportivo, debe de tener la conciencia que también debe de convertirse en un alto estudioso de la cultura física, de la educación física, del deporte, del ocio, tiempo libre, recreación y de ciencias aplicadas. Y que también debe de convertirse en un conocedor importante de estos deportes que no tienen alta popularidad porque no tienen una transmisión en medios de comunicación, muy bien. Por eso tú te encuentras a la mayoría hablando de fútbol, soccer, de baloncesto, de la NBA, del automovilismo, etcétera, etcétera. Pero cuando un periodista tiene que hablar de deporte paralímpico, se queda trabado. No sabe qué sucede en el deporte paralímpico. ¿Y qué crees? Tú periodista, tú comunicólogo, debes de saberlo. ¿Por qué? Porque precisamente estás involucrado en un universo donde tu responsabilidad es comunicar
y tienes que comunicar con verdades, con responsabilidad, con un sentido profesional y ético, y que para eso hay que estudiar. Por eso es muy importante que aunque te especialices en fútbol, soccer, el día de hoy tomes la decisión de ponerte a estudiar todas y cada una de las otras multidisciplinas deportivas que tenemos a nuestro alcance. Esa es mi opinión, mi estimado José Luis. Creo que tuvo José Luis un pequeño problema de conexión en este momento, no se encuentra aquí en la pantalla, pero bueno, no importa, su servidor se encuentra aquí y que bueno, de alguna manera, el día de hoy, todos los que están involucrados dentro de estas áreas de la cultura física y el deporte, definitivamente, debemos de asumir una responsabilidad de la preparación y actualización continua en las otras multiposibilidades deportivas que tenemos en el mundo. Así, justo estaba escuchándolo, me sacó la pantalla, pero yo seguí aquí. Muy Muchas bien. gracias por esto. Son los retos de la tecnología. Justo lo estamos haciendo en vivo para que vean que cualquier mala jugada nos puede llegar a ocurrir. Y como última pregunta, ¿qué consejo desde su punto de vista multidisciplinario le podría dar a las nuevas generaciones de comunicadores que buscan especializarse en el tema de la materia deportiva bajo un enfoque técnico, jurídico y sobre todo la gestión institucional, ¿no? Que tiene un gran realce en que no somos, los periodistas no somos contra la institución, muchas veces la línea de conexión, sin embargo, pronto se nos tacha como los que buscamos el error de las instituciones. De alguna manera, el especialista en periodismo y comunicación debe de reflejar que efectivamente es eso, el especialista. Tú lo dijiste de manera atinada, José Luis. El organismo público o privado voltea a verles cuando ustedes realizaron alguna, vertieron alguna opinión sobre determinado tema y les dicen, oye, sí, tenías razón. Y ven entonces a este periodista y a este comunicólogo en deporte como un especialista. Por eso lo importante de la responsabilidad que tienen. ¿Cuál es mi mejor sugerencia? Todos los días lee algo vinculado con el deporte, pero desde un aspecto técnico, desde un aspecto, desde las áreas normativas, de medicina, de bioquímica, de fisiología, de biomecánica, de sociología y de las múltiples disciplinas y ciencias que están involucradas en el deporte. Y no únicamente estés leyendo sobre si el debate que existe, quién es mejor jugador entre Messi y Ronaldo. ¿Por qué? Porque si tú te quedas en ese nivel de lectura, seguirás consumiendo información que no sirve de nada para tu verdadera preparación como especialista en el periodismo y la comunicación deportiva. Necesitas ampliar y profundizar, no quedarte en que si ya se peleó un jugador de básquetbol con otro o si le pusieron el cuerno a la jugadora. No, eso es información basura e información vacía. Así es, finalmente, ¿con qué mensaje le gustaría despedirse del auditorio, de los entrenadores, incluso que nos están viendo, o las instituciones que están, o que lo verán posteriormente, además de este evento? En realidad es muy sencillo, me da gusto que estés aquí conectado porque esto quiere decir que tienes por lo menos un poco de luz en el camino para poder, digamos, prepararte más, actualizarte, sobre todo con especialistas en la materia. Y recuerda, el deporte no descansa. Así es, muchísimas gracias, estimado doctor. No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer entrega de este reconocimiento que entrega Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación al doctor Alfonso Jeffrey Recorder Renteral, tras haber participado como conferencista en este primer foro de periodismo deportivo realizado en modalidad online mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com el 1, 2 y 3 de julio del 2025. Se extiende este documento en Ciudad de México, México, hoy a 3 de julio del 2025.
Lo firma, por un lado, Rubén Huerta, cofundador y director académico de Hagamos Comunicación, y del otro lado, su servidor, José Luis Cruz, director general de Crubas Comunicación. Se lo haremos llegar más tarde y de verdad, muchísimas gracias por haberse sumado a este evento. Muchas gracias, José Luis, por la invitación y sigan teniendo éxito en este primer foro de periodismo y comunicación en el deporte. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo y continuamos la comunicación, la conversación en redes sociales. Hasta la próxima. Ha sido justo esta primer conferencia, este primer conversatorio de la tercera jornada, perdón, del primer foro de periodismo deportivo. Sin duda viene, podemos analizar diferentes perspectivas y justo todo esto, el objetivo es nutrir. Creo que todos nos hemos reunido, periodistas, comunicadores, especialistas e incluso entrenadores ha habido que justo buscan aportar. De verdad que enormemente agradecido con ustedes, con la audiencia y con los periodistas y especialistas que se reúnen en este foro para compartir en los diferentes puntos de vista y sobre todo para aportar a la sociedad, porque podemos analizar diferentes escenarios, pero no solamente es analizar, sino qué vamos a hacer con esa situación, cómo lo vamos a solucionar, qué le vamos a poder aportar y a partir de ello